tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Muy bien, recordemos el versículo de hoy. ¿Cómo es que dices? Libro de los Salmos, capítulo 119. ¿Sí? Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Yo creo que ese versículo resume la razón de ser de un hijo de Dios, de un seguidor de Jesucristo, ¿sí? Conducirnos sin tacha, siguiendo la enseñanza del Señor. Hablaba el Señor el domingo pasado de 5 cosas fundamentales. Nos dijo: humíllense, dejen todas sus preocupaciones, sean prudentes y manténganse despiertos. ¿Cómo? Resistiendo firmes en la fe. Y daba una promesa que es cumplida ya. A su tiempo, Dios cumple su propósito. Es posible que su realidad de vida sea totalmente adversa, sea totalmente contraria, que esté pasando por prueba, por tribulación, por aflicción, o que de otra manera esté con las cosas a favor, que esté con buenos tiempos, buen viento y buena mar. Pero independiente de todo, si usted verdaderamente tiene un proceso con Dios, ha podido comprender que el camino del Señor no se trata de estar bien o estar mal. El camino del Señor no se trata de una meta específica aquí en la tierra. El camino del Señor no consiste en lograr algo como nuestra medalla, como nuestro galardón aquí en la tierra. Y creo que una de las armas de ignorancia con las que el enemigo ha apartado al creyente de conocer la verdad que lo hace libre es eso: hacernos creer que venimos al Señor para alcanzar metas personales, metas académicas, metas laborales, metas familiares, metas financieras o aún metas ministeriales. Y todo eso se da, y todo eso lo logramos, y todo eso lo concede el Señor. Pero en verdad es necesario que aterricemos el mensaje, que usted y yo seamos conscientes de cuál es la razón de ser como hijos de Dios. Por eso quiero compartirle en esta noche una enseñanza que tiene como título: bebiendo el agua que sacia mi sed. Bebiendo el agua que sacia mi sed. Tiene que ver con el proceso, tiene que ver con el diario vivir que usted y yo hemos llevado desde que somos conscientes que el Señor nos llamó. No solo desde que nos congregamos, sino desde que tomamos como bandera en nuestras vidas las santas escrituras, la palabra de Dios. Desde el momento que por convicción leemos la palabra, por convicción memorizamos versículos de la Biblia, por convicción oramos la palabra, meditamos la palabra. Eso nos ha sumergido en un verdadero proceso con Dios. Y hemos tenido momentos a favor, momentos en contra, momentos de alegría, momentos de tristeza. Y por eso esta noche quiero compartirle: bebiendo el agua que sacia mi sed. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Gracias, Gabriel. Dice así la Santa Escritura: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba
sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Es el pasaje de la samaritana, ¿verdad? Y lo conocemos porque Jesús rompe la estructura de hablar con una mujer samaria. Recuerde allá en el antiguo pacto, cuando los reinos se dividieron, samarios y judíos tenían lucha entre sí. Y tiene que ver con una realidad natural, una necesidad. El Señor tenía sed y le dijo a la mujer: dame agua. Y la mujer le dijo: ¿cómo me va a pedir agua? Y el Señor le dijo: pues bueno, si usted supiera quién le está pidiendo agua, sería usted la que me pediría a mí. Y entonces la mujer le dice: pero ¿y entonces para qué me pide agua si usted es el que me puede dar? Pero Jesús no está hablando del agua física, del agua que bebemos para calmar la sed que sentimos en este cuerpo. Estaba hablando del agua que calma la sed que hay en nuestro interior, esa sed que nos ha mantenido esclavos y muertos. Y la mujer le dice: dame de esa agua, ¿verdad? Y ahí en el 14, el Señor le dice: el que bebiere del agua que yo le daré, que es su palabra, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, cuando yo vengo a la Biblia y la leo, la memorizo, la oro, la medito, ¿sí?, de una manera consciente, esta palabra dentro de mí se convierte en agua viva que calma toda mi sed interior. Hasta aquí todo suena divino, ¿no? El mensaje de siempre, ¿cierto, Jamie? Ore, lea la palabra, medítela, memorícela y se le va la sed. Pero seamos descaradamente sinceros. ¿Cuántos años llevamos usted y yo caminando con el Señor? ¿Cuántos años llevamos usted y yo leyendo la Biblia? 11 capítulos tiene la comunidad cristiana Camino de Vida Plena, mínimo, memorizados. Los oramos, los meditamos. Ya vamos como para 9 años seguidos meditando a diario un versículo de la Biblia. 9 años estamos completando ahorita. Todos los días meditando un versículo. Y cuando yo u otro hermano se para aquí, ministra la palabra, el mensaje es sencillo. Venga la palabra y toda esa situación, esa hambre, esa sed, esa pobreza, esa esclavitud se va, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
Si está en la palabra de Dios. Y Él aquí hizo una promesa, porque Él está diciendo, estando aún en el antiguo pacto, porque el nuevo pacto inicia cuando Él muere y resucita. Dice, el agua que yo le daré, ¿sí?, será en Él. Es una promesa que se cumple. Fuente de agua viva. Entonces, para que entendamos esto, hoy quiero sumergirme en lo que me apasiona y en el regalo más grande que me ha dado mi Padre, y es poder escudriñar sus secretos en la palabra. ¿Sí? Y encontré que en nuestro proceso, familia, míreme muy bien, atento, de leer la palabra, en nuestro proceso de memorizarla, de orar esos capítulos que hemos memorizado y meditarla, hay enemigos de esa agua viva. Enemigos que no identificamos y que a muchos los han estancado y que a muchos los han sacado del camino. Y para eso pues tenemos que hacer historia, irnos a la historia de lo que habla el Señor. Démonos cuenta que Él se encuentra con la samaritana. ¿En dónde? En el pozo de Jacob, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Qué era el pozo de Jacob? Entonces nos tenemos que ir ¿a dónde? Al antiguo pacto. Y cuando nos sumerjamos en la historia del pozo de Jacob, vamos a encontrar en el antiguo la revelación del nuevo. Esos enemigos del agua viva. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 26. Y mire este regalo tan maravilloso que nos da hoy el Señor. A ver, recordemos la historia bíblica. ¿Cuál es el primer hombre al que el Señor llama, le habla y le da fe? Abraham. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Isaac de la promesa, Sara. Ismael de Agar, la esclava. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob, que no es el primogénito sino el segundo, es el que viene a ser el primogénito por propósito de Dios. Y en Jacob es que se forman los 12 hijos de él, los 12 hijos de Jacob, que fueron 13 hijos con Dina, la hija, pero fueron los 12 varones de Jacob, que luego vienen a ser los 12 hijos de Israel. Cuando él, peleando con el ángel del Señor, es tocado aquí en su cadera, y contendiendo, el Señor transforma el carácter simbólico de Jacob. Le dice, ya no te llamarás usurpador, mentiroso, engañador, ahora te llamarás Israel. Y ahí es donde se establece el pueblo de Dios en 12 sinvergüenzas, a excepción de José, que si usted conoce la historia de dónde viene el pueblo de Israel, es cosa seria, ¿o no? ¿Aló? ¿Se lo conocen o no? Jacob se casó ¿con quién? Con Raquel y con Lea. Y los 12 hijos que él tiene vienen de Raquel, de Lea y de las 12 esclavas de Raquel y de Lea. ¿Verdad? Como para que aterricemos, porque a veces tenemos un concepto allá ideal del pueblo de Dios y viene de otra manera. Entonces vámonos allá. Está Abraham, muere Abraham, y está ¿quién? Isaac, el padre de Jacob. A él es al que le es entregado el pozo de Jacob. Capítulo 26 del libro de Génesis, versículo 15 en adelante. Acompáñeme a leerlo, dice así. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, años atrás, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Imagínense si para nosotros es importante el agua, ¿qué tan importante será el agua en el desierto? Entonces, todo pueblo, todo proyecto, todo propósito, todo emprendedor que quería salir adelante de los demás, lo primero que necesitaba era encontrar ¿qué? Agua. Era fundamental, ¿sí? Y démonos cuenta que ya está Isaac. Hay algo, dice, le cerraron todos los pozos.
que Abraham había abierto, ¿cierto? Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho, el respaldo de Dios. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. ¿Qué hizo? Reclamó su heredad. Reclamó su heredad. Está en el desierto, está queriendo sacar su familia, su pueblo adelante, necesita agua, y cuando llega recuerda los pozos que el papá tenía cuando era niño, y todo está tapado, todo está cegado, cerrado, y el emprendedor dice: esto es mío y yo lo voy a recuperar, ¿sí? Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Qué traduce Esek? Contención, contender. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que es enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. ¿Cuántos pozos abrió? 3 seguidos, ¿sí? Y no riñeron sobre él, ya en el tercero. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, el pozo de Berseba. Hasta ahí todo está muy bien, porque estamos en el antiguo pacto. Pero para entender el antiguo pacto hay que traerlo ¿a dónde? Al nuevo pacto. ¿Y en dónde lo entendemos? En Cristo Jesús. ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? Siempre y cuando sigan peleando por esos pozos, van a matarse entre sí, van a tapar, van a cerrar, van a destapar, van a volver a tapar, y al final van a seguir con sed. Y él hizo una promesa: yo les daré la verdadera agua viva, que es su espíritu, el espíritu de su palabra. Entonces voy a invitarle a que traigamos este simbolismo del antiguo pacto a la realidad del espíritu en el nuevo pacto. ¿Les parece? ¿Sí les parece o no? Ok, hagámoslo. Bien. Versículo 15 del 26. Dice ahí: entonces, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos, los habían cegado y llenado de tierra. ¡Qué tremendo! Vemos a un heredero que va a emprender su proyecto de vida, y lo primero que encuentra es que todo lo que su papá le había dejado, se lo habían ¿qué? Destruido. Traigámoslo al día de hoy, espiritualmente. Mira, tú y yo, póngame mucha atención, por favor, conéctese. Tú y yo venimos de una generación a la cual la religiosidad le tapó todos los pozos de agua viva. Por eso nacemos en una atmósfera de muerte. A ver, tráelo. ¿Dónde fuimos formados nosotros? En rituales, en tradiciones, en creencias, en procesiones. Tanto que el pozo de agua viva no solo nos lo taparon, nos lo cerraron, sino que nos lo escondieron. Nunca nos lo presentaron como agua viva. Yo alcanzo a recordar cuando aún se decía que si usted leía la Biblia se volvía loco, ¿verdad? Esa es la razón por la cual tenemos un caos social tan grande al día de hoy. ¿Por qué?
Porque por medio de las religiones, Satanás, Lucifer, Nahash, tapó el pozo de agua viva. Les dio al pueblo creencias. Por eso, no sé usted cómo haya sido formado, pero a mí de niño me llevaban, vivíamos en el barrio 1 de Mayo al sur de Bogotá, calle 22 Sur con carrera segunda, era eso. Y era todos los días a misa al 20 de julio. Todos los días. Pero nunca me hablaron de nada. Procesiones de Semana Santa, Navidades, pesebres, arbolitos de Navidad y una tradición religiosa. Todos nacimos con el pozo de agua viva tapado. Por eso cometimos tantos errores. Por eso muchos nos levantamos, nos fuimos con la persona que no era, nos fuimos en vicios, asumimos senderos y caminos que no nos correspondían, porque estábamos sedientos y quisimos llenar nuestro hombre interior con cosas externas. Y lo único que sabíamos de Dios era una religión los domingos, porque esos evangélicos eran locos. Es más, se nos prohibía, eso era lo peor, ser evangélico, hace 30, 40, 50 años, ¿verdad? Aún hoy, porque que tenga título de evangélico no conoce a Cristo. Pero démonos cuenta, en comparación con el pozo de Jacob, Jesús y la samaritana, como nosotros estamos en la misma línea, ¿sí? En la misma línea. Versículo 16, entonces 17, Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después. ¿Sí? Isaac mismo, cuidado, es el que tiene que hacer el trabajo de volver a abrir. ¿Por qué? Porque hay una necesidad para él y para su familia. Yo le hago una pregunta: ¿qué tanto nosotros estamos más centrados en la necesidad verdadera de nuestra familia, que es la espiritual, sin descuidar la material, o solo en lo material? Ese es el problema de la sociedad. Colombia está agarrada con 2 candidatos a la presidencia, porque según este pueblo ignorante piensa que lo que Colombia necesita es un gobernante que haga X o Y cosas, obras afuera. Lo que este pueblo necesita es agua viva, y ni Petro ni Rodolfo nos la van a dar. Ni la derecha ni la izquierda nos van a dar agua viva. Y está tan tapado el pozo para muchos que se están matando entre ellos, creyendo que el agua viva viene de Petro o viene de Rodolfo. Pero Isaac se levantó, abrió los pozos de agua viva que habían tapado a su padre Abraham. Abraham, ¿quién es Abraham? El padre de los de la fe, no el padre de la fe. Fue el primer hombre que recibió fe. Y dice que dice ahí, que volvió a darle los nombres que su padre los había llamado. Ok, estamos hablando de agua, pozos, Abraham. Vengámonos a Jesús. Fe, pozos, agua. Los mismos nombres. Y dice por allá Romanos que la fe viene por él oír, y el oír por la palabra de Dios. Si lo traemos ese versículo 18 al día de hoy, tal parece que Isaac reunió a su familia y les dijo: vamos a volver a leer la Biblia. Parece que Isaac reunió a su familia y le dijo: vamos a volver a memorizar versículos. Si lo traemos al día de hoy, ¿no? Porque nuestra necesidad no es de agua física, aunque la necesitamos. Pero este cuerpo morirá, pero usted y yo nunca moriremos. Pero si no saciamos nuestra sed interior, aunque tengamos un aljibe dentro de nuestra casa, siempre tendremos sed.
Y aquí creo entender que Isaac le puso el mismo nombre que desde la eternidad el Señor le había dado. Reunió su familia y les dijo: volvemos a leer la palabra, volvemos a memorizar palabra, volvemos a orar palabra, volvemos a meditar la palabra de Dios. Ok, ¿cuánto lo hemos hecho? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Sí o no? Yo no estoy diciendo si lo están haciendo ahorita, no. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos abrieron ese pozo de Abraham? ¿Cuántos volvieron a abrir ese pozo de Isaac? ¿Cuántos? Todos, usted que está allí. Sí, no le estoy diciendo que con qué intensidad, si metió una motobomba o metió un túnel. No. Usted y yo en algún momento de nuestra vida abrimos ese pozo. Usted y yo en algún momento de nuestra vida vinimos a la palabra. Si usted hace parte de la visión que el Señor le ha dado, Camino de Vida Plena, entonces usted mínimo ha memorizado un capítulo de la Biblia. Usted mínimo se sabe el Salmo 23. Ahí está su pozo. Ese es el pozo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Cristo. Ahí está la fuente, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Le estoy diciendo que el agua viva tiene enemigos. Vamos a verlos. Versículo 19 y 20. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Qué traduce Esek? Entonces, el pozo que abrió Isaac, físico, fue cerrado y le pusieron a ese nombre Esek, contención. ¿Ve qué simboliza el día de hoy? Su proceso y mi proceso. Mira, es el pozo de muchos creyentes. Ese pozo, Esek, es el pozo del que muchos creyentes no quisieron salir. Cuidado. Primer enemigo del agua viva, el pozo Esek. Allá simbólico en el antiguo, pero traigámoslo al nuevo. El Señor le dijo: yo te daré agua viva. Y Él ya nos dio esa agua viva y la tenemos ahí a la mano. Pero aquí hay un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? El pozo Esek, el pozo de la contienda. Son aquellos creyentes como usted y yo, que en la primera etapa de formación con el Señor nos quedamos con lo que nos dijeron. Y vinimos a la palabra, la leemos, la memorizamos, la oramos, la meditamos, pero para contender. Ya sea para contender con otros porque tenemos la razón, o para contender con nuestros enemigos. Cuidado que es profundo. Y la palabra de Dios no es para contender. Y nosotros mismos, aquí no hay ningún enemigo que venga y le tape. Y por eso le estoy hablando a usted que en este momento tiene su pozo tapado. Tapado está su pozo. Por eso hay sed. Sed que se manifiesta con su inconformismo. Sed que se manifiesta con esa vida mediática que está llevando. Una vida de ilusión. Una vida que no puede aceptar el presente, soñando con lo que va a ser el futuro, agradecido por lo que ya fue el pasado, pero le queda imposible vivir el presente y se está autodestruyendo a sí mismo. Entonces son esos creyentes, como lo fui yo en algún momento, que vinimos a la palabra solo para contender. Contender con el que me rodea y contender con el que vive dentro de mí. Pero no, la palabra de Dios no nos fue dada para contender. La palabra de Dios es alimento y es agua viva. Entonces, cuando usted, mi hermano y mi hermana, que es la doctrina bíblica más tremenda con la que el enemigo tapa el pozo de agua viva, es esa doctrina de guerra espiritual. Hay gente
que dura todo un día con la palabra de Dios, peleando con el diablo, expulsando los demonios de los hijos, expulsando los demonios del marido, expulsando los demonios que todo el mundo tiene, y están secos por dentro. Se quedaron en el pozo de Esek, contendiendo. Hay otros que se llenaron de conceptos bíblicos y viven agarrados. Se los voy a mostrar. Yo soy trinitario, yo soy unitario, yo soy de Cañas, yo soy de cualquier otro. Solo se me viene el pastor Eduardo Cañas. Dios, contienden. ¿Qué quiere decir? Nunca han bebido agua viva. Y el pozo está cerrado. Pero usted los ve en los 40 días de ayuno ahí, juiciositos. Usted los ve en la guerra espiritual. Usted los ve en la vigilia. Usted los ve en la velada. Pero no tienen revelación, no tienen entendimiento. Están secos por dentro, porque vienen a la palabra para hacer lo que los hombres dicen que se debe hacer, pero no hay una intimidad con Dios. No han entendido ni han comprendido por qué y para qué se nos fue dado Jesucristo, la palabra de Dios hecha hombre. Entonces, el primer enemigo, ¿cómo se llama? El pozo Esek. Revisémonos. ¿Estamos viniendo a la palabra para contender? Es sencillo, yo se lo digo a diario. Cogemos la palabra, es cuando ya la mente nos está pegando que arrastrada, ¿no? Que hay unos conscientes y ¿usted para dónde va? ¿Usted qué hace pensando por ahí? El Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor. Pues bueno, a no hacerlo, pero qué lindo sería, y eso fue lo que estamos viendo, el que persevere hasta el fin, que nosotros fuésemos serios con nosotros mismos, que nosotros iniciáramos y continuáramos y perseveráramos en un proceso donde nos alimentemos con la palabra, donde la bebamos verdaderamente. Y si usted y yo somos descaradamente sinceros, escucha, sabemos que no lo hacemos a conciencia. Y hoy el Señor nos está hablando de qué manera nos está diciendo: te quedaste en el pozo Esek. Cogiste mi palabra para contender. Es cuando también se coge la palabra para que el otro la viva. Pero la palabra dice, pero la palabra. ¡Y cállate! Tómatela, bébela. ¿Sí? Porque si el otro no la vive igual que nosotros, es porque estamos sedientos de esa palabra. Qué bueno, sigamos adelante. ¿Sí? Entonces el pozo Esek de contención es el pozo del que mucho creyente no quiso salir. Se quedaron en una relación con la palabra, pero solo para contender. Ese pozo se cerró. El que viene a la palabra para contender, ahí sigue con sed. Oh, tremendo que usted esté con la palabra y que no le quite la sed. Pero no es problema de palabra, sino suyo. Suyo. Ok, versículo 21. Qué bien. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Oye, Isaac no se detuvo. Dijo, listo, se me cerró pues le doy. Y ese es el problema de mucho creyente, que se le cerró el pozo de leer, se le cerró el pozo de orar, se le cerró el pozo de memorizar, de meditar, y ya, se quedaron ahí, listo, ya, Dios hará. Pues date cuenta que Dios te está diciendo, oye, reacciona, despierta, como decía Lisette Cano hace unas semanas. Sí, no, Lisette no, Fer, no sabía que este era mi trabajo. No sabía que es tu trabajo tomarte el agua, comer el alimento, ¿sí? Entonces, dice que Isaac no se detuvo. Abrió otro pozo el cual el enemigo también cerró. Y se llama el pozo de Sidna, que traduce enemistad. Escucha,
En este pozo se quedaron los creyentes que no aceptaron la gracia de Dios. Leen la Biblia, memorizan Biblia, oran los capítulos que memorizan, ¿sí? Meditan la palabra, la viven, pero ellos no aceptaron la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esa relación que ellos tienen con la Biblia, en vez de volverlos amigos de Dios, creó una enemistad. ¿Por qué enemistad? Porque es el pozo de la enemistad. ¿Por qué? Porque no quisieron ser amigos de Dios. Solo vinieron a la palabra para interpretarla desde la ley, desde sus creencias, todo en sus fuerzas. Por eso yo ya vivo y usted es un sinvergüenza pecador y lárguese inmundo ese es el pozo de Simná. El que piensa que vive en santidad por su propio esfuerzo, por su sacrificio, por sus fuerzas, por su carne, por lo cual esa persona rechaza al pecador, rechaza al débil, rechaza al caído, rechaza al homosexual, rechaza a la lesbiana, rechaza a la prostituta, rechaza al drogadicto, rechaza al alcohólico, rechaza. Ese se quedó en el pozo de Simná, de enemistad, ¿sí? Son enemigos unos con otros por cuestiones de religión. Aquí sí que se ve fuerte esa enemistad. Y lo vemos al día de hoy. Y son pozos secos. Jesús lo dijo hablando de los fariseos. Pozos secos. El apóstol Pablo lo habló. Pozos secos. Entonces, yo quiero hacerte la pregunta. ¿En qué pozo estás? ¿En el pozo de Esek? ¿Contiendes? La palabra te lleva a andar peleando con todo el mundo, peleando contigo mismo, peleando con todos. En el pozo de enemistad, Simná. Enemistad es que al único que ama a Dios es a usted. El resto son unos sinvergüenzas. Al único que Dios ama es a usted, hermano. Usted, mejor dicho, de buenas entró Jesucristo. Y eso porque vino primero que usted, si no, no hubiera entrado Cristo. Aló. Qué tremendo esos dos enemigos del agua viva. El pozo de Simná, enemistad, y el pozo de Esek, contención. ¿Cómo estamos viviendo al pozo a beber agua? ¿Verdad? Pero qué lindo. Aunque riñeron y le cerraron el pozo, dice el versículo 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Oye, ese Isaac era un tremendo, ¿no? Hijo de Abraham. Permítame le hago un paréntesis. Hay gente que muchas veces, teniendo ya en claro lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, lo que debe emprender, nunca hacen nada esperando dirección de Dios. Nunca hacen nada que para no fallarle a Dios. Y vemos una realidad de Isaac, traigámoslo a lo real allá, que el hombre necesita salir adelante con su familia, abre el primer pozo y se lo cierran. Y ahí no dice que él se fue a ayunar, a orar, a pelear, a guerrear. No, de una le cerraron ¡bra! Abrió el otro. Se lo cerraron otra vez, 40 días de ayuno, de oración, de intercesión. Llamó al ministerio de guerra espiritual. No, cerraron el otro, vamos a abrir el otro. Un hombre con espíritu. Un hombre con la berraquera que da el saber que debo lograr lo que Dios me dice que debo lograr. El problema de mucho joven hoy es que ha caído en la inmediatez, en el facilismo, ¿sí? En la mediocridad. Quieren todo regalado, todo fácil. Cuidado, se les dice algo durito porque se frustran. Cuidado, ¿sí? Mira, y estoy hablando de nuestra cultura latina, los latinoamericanos. Somos personas muy perezosas para trabajar.
El latinoamericano es una persona que necesita un policía al lado para hacer lo que le toca hacer. ¿Cuál es la diferencia entre un país subdesarrollado y un país desarrollado? La cultura del ser. Usted en un país desarrollado, Europa o Estados Unidos, son personas que no necesitan ponchar un reloj o un policía o una talanquera. Ellos saben que a las 8 de la mañana están ya llevan 5 o 7 minutos haciendo el trabajo. Aquí ha pasado media hora y todas se están tomando el tinto. Dígale que ya voy, ya voy, es que acabé de llegar. Es que no pasaba buceta. Vaya y diga eso en un país desarrollado. Usted no lo dejan ese día trabajar, se va. No produjo 25 o 30 minutos de su primera hora, chao. Y si quiere vuelva mañana. Pero a la hora que es. Esa es la diferencia del que progresa y del que no progresa. No es el diablo, es que su pozo, el de la mente, está cerrado. Y vienen a Dios es para contender y para estar en enemistad con todo el mundo y consigo mismos. Porque el pozo de donde bebemos es esta palabra. Pero somos nosotros quienes elegimos si bebemos o no bebemos. Estamos, iglesia. Y dice que en el 22, si se apartó de allí, abrió otro pozo. Y ya no riñeron sobre él. Y llamó su nombre, ¿cómo? Rehobot. Y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan profundo! ¿Sí? Él sin pensarlo fue y abrió el pozo de Rehobot. Rehobot, ¿qué traduce? El Señor nos ha prosperado. ¿Ah? ¿El Señor nos ha qué? Pero es que prosperado no habla de finanzas. Punto y coma. Y ahora sí daremos fruto en esta tierra. Ok. ¿Por qué su pozo está cerrado? Porque usted viene a la palabra solamente para prosperar externamente. Porque usted viene a la palabra para que los demás cambien. Mira, el domingo de elecciones, esperando que mi familia votara en un puesto, porque estamos en varios puestos, me cayó un religioso, esos de título evangélico, que con orgullo venía a decirme: oramos 40 días para que el pastor candidato a la presidencia gane y sabemos que vamos a sacar 3 millones de votos porque a un profeta el Señor le dijo. Y yo siempre le dije, bueno, hermano, que usted me diga todo eso, vaya y venga, pero que vengan a coger la palabra, la oración y el ayuno para con lo que la cogieron, son pozos secos. Es más, el ayuno para muchos creyentes no es más que un sindicato. ¿Qué es un sindicato? La gente que le protesta al jefe para que le dé sus derechos. Y entonces muchos de título evangélico lo que hacen es protestar. Es un sindicato. Ayunemos, dejemos de comer y de beber para que Dios cambie a mi marido y me dé trabajo y me cure el cáncer. ¡Ey! Nosotros no somos un sindicato, somos los hijos de Dios. El ayuno del nuevo pacto es muy diferente al ayuno del antiguo. Una mano de títeres ciegos que no saben de dónde vienen ni para dónde van, manipulados por otros peor de ciegos, que hablan carismáticamente, muy ungidos, muy espiritualizados, secos están por dentro, secos totalmente por dentro, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando tú y yo sigamos viniendo a la palabra, a beber esta palabra para contender, para estar en enemistad, 1, y 2, y 3, para prosperar externamente, el pozo estará cerrado, tapado, seco. Pero cuando yo vengo a la palabra y me levanto y la leo y la oro y la medito, pero para crecer yo, para madurar yo, para tener vida de espíritu, dice que ese es el pozo de Rehobot, el pozo de Jesucristo. Ese es el proceso que respalda al Señor.
te invito a que cambies la intención de tu vida de oración. Te invito a que cambies la intención con la que estás haciendo las cosas. Es más, muchos que dicen servirle al Señor lo hacen con pozos secos. No hay vida, no se transmite vida, se transmite pura emoción, mas no se está trayendo el pueblo para que tenga unción, unión al pozo del que no se ve, al pozo de vida, a la fuente de agua viva que es el Espíritu Santo de Dios. Mira, el creyente que lee, memoriza, ora y medita la palabra de Dios solo para crecer espiritualmente y dar fruto, a este hijo de Dios el enemigo no lo puede vencer. Caeremos, pero volvemos a levantarnos. Cada caída va a ser para mayor peso de gloria. ¿Cometeremos errores? Sí, para mayor peso de gloria, para mayor sabiduría, para mayor enseñanza, porque la sabiduría más grande nos la da ahí, en lo secreto, en lo íntimo. Ahí es donde el Señor verdaderamente nos da sus tesoros, sus secretos más valiosos. ¿Verdad? Qué tremendo. Yo le invito a que cambie la intención con la que usted está viniendo al pozo de agua viva. Yo le invito a que reflexione la manera como usted está leyendo la Biblia. ¿Para qué la está leyendo? ¿Con qué intención la está memorizando, orando y meditando? Porque es claro que usted sabe que es un pozo seco. A ver, esto no quiere decir que usted tiene que andar a toda hora ahí pelando los dientes. Ay, soy feliz. No. Eso es hipocresía. Eso es externo. Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y usted puede estar en medio de lágrimas, de tribulación, de una pérdida, de una caída, lleno del gozo del Señor, en victoria, sumergido en el pozo del agua viva. El hecho de que tú tomes el agua viva no quiere decir que todo te va a salir como tú quieres. El hecho de que tú bebas el agua viva no quiere decir que las cosas van. Que todo nos ayuda para bien, amén. Pero no es que todo nos sale bien. Y ese es el problema del religioso. Ese es el problema del religioso. Entonces, vamos, adelante. Cambia tu intención de oración. Cambia el propósito con el que estás viniendo al pozo de agua viva. Y vas a darte cuenta que Dios siempre ha estado contigo. Pero Isaac no se quedó ahí. Siga, acompáñeme, mírelo. 23. Y de allí subió ¿a dónde? A Berseba. Y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Usted quiere saber qué traduce Berseba? ¿Berseba? ¿Quiere saberlo? 7 pozos. Berseba es el pozo de los 7 pozos. Y como todo está escrito en la palabra, ¿sí? ¿Qué traduce Rehobot? Rehobot traduce lugares amplios, espaciosos. Mira, cuando tú al venir a la palabra no sacias tu sed, tú te sigues experimentando ¿qué? Esclavitud, encarcelamiento, apocamiento, ahí hasta estreñimiento le daban, ¿sí? Le da de todo. Pero cuando la palabra, usted puede estar sin dinero, con problemas, con la inmunda encima, pero usted sabe que está en espacios libres, espaciosos. Usted sabe que comete un error y uy, Señor, me la ganó el hombre viejo, pero sigo en lugares espaciosos. ¿Sí? El que está en espacios, en pozos secos, se culpa, se da duro, se da palo, se bota en el piso y ahí queda arrastrándose con una falsa espiritualidad. ¡Ay, yo soy una porquería! Dios, perdóname, perdón. Y duran toda una vida pidiendo perdón, pero nunca se quieren levantar de ahí.
El que está bebiendo agua sabe que como ser humano somos débiles, somos polvo, que fallamos, que caemos, que cometemos errores, pero el agua nos levanta, el agua nos aviva, nos anima. El agua nos dice: no te quedes ahí. Caíste, pero no eres un caído. Perdiste, pero no eres un perdido. Fracasaste, pero no eres un fracasado. Vamos, levántate, levántate, te dice el Señor. Es más, es posible que hasta ahora usted y yo hayamos venido a la palabra para contender, para estar en enemistad, para lo externo. Listo, pero seguimos con vida. Ya no más sacar agua de donde no hay. Vamos a la fuente de agua viva, que es el pozo de ¿qué? De Rehoboth. Pero del Rehoboth lo llevó a más. No se quedó con lugares espaciosos y amplios, lo llevó a Berseba. Y Berseba, mira lo que es, dice ahí que allí el Señor le habló, se le reveló. Ahí es donde está la revelación de Jesucristo. El que persevere hasta el fin. Vuelve a retomar tu proceso, vuelve a la palabra, vuelve a orar, vuelve a meditar, vuelve a memorizar. ¿Ya tienes los 11 mínimo? Entonces éntrale al trabajo. Aquí hay un argumento espiritual muy fuerte contra todos tus argumentos mentales por no querer orar, ni leer, ni memorizar, ni meditar. No más excusas y pretextos. Es un tiempo de retomar. ¿Por qué? Porque estás seco pidiéndole agua a alguien que no tiene agua para darte. Los hijos pidiéndole a los padres a los hijos, el esposo a la esposa al esposo, el empleado al patrono, el patrono al empleado, el pueblo al candidato, el candidato al pueblo, y todos secos, buscando agua donde no la hay. Y la tenemos ahí en nosotros. Aleluya. Mira, Isaac se estableció en Berseba. Y dice que allí edificó altar al Señor. Su vida se convirtió en ¿qué? Vida de altar. Vida de altar, ¿sí? Y abrió ese pozo. Pero ¿qué traduce el pozo de los 7 pozos? ¿Quieres verlo? Míralo. Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mira los 7 pozos. Espíritu del Señor, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y espíritu de temor del Señor. 7. Los 7 espíritus que reposan en la profecía que anuncia Jesucristo y que nos fue dado a nosotros. Berseba, el pozo de los 7 pozos. Ahí es donde debemos beber. Oh, suena como le suena, hermano, pero tienes sed porque no quieres beber. Porque todo está aquí en la mente. Tremendo que usted esté tomando agua para lo que no es. Tremendo que usted esté tomando agua para lo que no sirve. Tremendo que usted esté tomando agua, gracias mi Raquelita, para lo que no ayuda. Aló, ¿cuántos están acá? Aló, hey, ¿sí? Y le estoy hablando de Berseba en el nuevo pacto al día de hoy, el pozo de la vida del Espíritu. Así de sencillo. Pero en realidad, ¿cómo estamos viniendo nosotros? Padre, necesitamos beber esa agua. Ya la tenemos. Cada vez que yo leo tu palabra, Señor, cada vez que oro los capítulos que me permitiste memorizar, y cada vez que en mi diario vivir medito ese versículo, tu palabra me dice que tú me estás dando agua viva, Señor. Hoy, junto con todos mis hermanos, yo te alabo y te bendigo, Padre.
Hoy junto con todos mis hermanos yo te glorifico y te exalto por tu Hijo Jesucristo, en quien nos diste esa fuente de agua viva que es tu palabra. Oro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que ese varón, esa varona, ese joven, esa jovencita, ese esposo, esa esposa, que hoy reconoce que está en el pozo de la pelea, que está en el pozo de la enemistad, de la contención, que ha venido a tu palabra solo por lo externo, buscando el cambio de otros. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestras vidas, y que a partir de este momento que tú revelas los secretos, los tesoros escondidos, iniciemos nuevamente de ceros. No es que lo que ya se hizo se pierda, Señor. Hasta aquí nos has traído, Ebenezer, pero necesitamos seguir adelante bebiendo esa agua viva, Señor. Necesitamos beber de esa agua. Ayúdanos a ser conscientes esta misma noche, Señor, antes de acostarnos, a venir a ese río de agua viva, pero ya no para contender, ni estar en enemistad, ni buscar nada externo. Las añadiduras, tú dijiste, busquen primero beber el agua viva, que el resto llegará por añadidura. Hoy mismo, Señor, tu hija empezará a beber agua viva. Hoy mismo, ahí donde está ese varón, va a empezar a beber agua viva en el nombre de Jesús. Esa mujer, ese varón que llevaba meses sin venir a tu palabra, sin orar tu palabra, sin leer tu palabra, sin meditar tu palabra, Señor, tú provocas un milagro sobrenatural, un milagro verdadero. Tú vuelves a colocar pasión, hambre y sed de tu palabra, Señor, en tu iglesia, en tus hijos, porque lo único que necesitamos es reconocer nuestra pobreza espiritual, pues es de nosotros los pobres en espíritu el reino de Dios, el reino de los cielos. Y hoy decidimos tomar, al igual que Isaac, volver a abrir ese pozo de vida que tú nos has dado. Esos capítulos que fueron olvidados, que se borraron, vas a volver a abrir ese pozo en el nombre de Jesús. A ti que se te olvidó Efesios, vas a volver a abrir ese pozo en el nombre de Jesús. A ti que se te olvidó Isaías 54, vuelves a abrir ese pozo en el nombre de Jesús. Tú que no has podido abrir el gran pozo de Rehoboth, Romanos 8, vas a abrir ese pozo en el nombre de Jesús. Abre el entendimiento de tu iglesia, Señor. Abre el entendimiento de tu iglesia para que comprendamos, Señor, que eres tú, nuestro hacedor, nuestro proveedor, que tú eres todo para nosotros. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, iglesia. Vamos a retomar ese proceso. Amén. Dele, abra ese pozo. ¿A quién le cerraron el pozo del 23, el pozo del 51? ¿A quién le cerraron el pozo del 34? Cuando a uno se le olvidan esos capítulos es porque le cerraron el pozo, porque lo estábamos utilizando para lo que no es. Y ahí viene la parábola del sembrador. El afán, los problemas, la persecución, la prueba, el amor al dinero, a las riquezas, a todo, el afán, las cosas, el diario vivir. Y vino el enemigo y te cerró el pozo que verdaderamente quita tu sed. No seas tontico, no seas tontica. Vuelve y abre el pozo de agua viva. Muy bien, gloria a Dios. Aleluya. Un saludo a todos mis hermanos que han estado conectados. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y sé que hay un nuevo tiempo para sus vidas. Pastora Julieta, la estamos esperando aquí en Facatativá.
Sabemos que ya está aquí en Colombia con toda su familia. Hágame saber cuándo viene a visitarnos un ratico. Y a usted le bendigo, ¿sí? Gracias por las personas que están dando sus aportes. Estamos ya comprando el resto de materiales. Aún nos falta algo de la buena voluntad, de su buena intención y propósito voluntariamente para poder pintar esto. Y necesitamos comprar una capturadora. Esa nos toca traerla de Estados Unidos. Está bajando el dólar. Así que le doy gracias a Dios por sus aportes. Puede hacerlo por caja social o puede venir y colocar allí Proarreglo Sede. Proarreglo Sede, ¿sí? Vamos a dejar esto de una mejor manera para que lo que está haciendo Dios dentro de nosotros se refleje también en el lugar donde la iglesia se congrega. Esta no es la iglesia, esta es la sede donde se congrega la iglesia. Le bendigo, le agradezco su aporte voluntario y listos y bueno, todo lo que demanda, ¿sí? Cumplir la gran comisión. Nos vemos el próximo domingo, 9 de la mañana, 7 de la mañana, discipulado. Lo espero aquí, carrera quinta 7127. No se pierda el discipulado presencial y tampoco el discipulado virtual que se está haciendo a través del siervo Carlos, para que sigamos creciendo en el propósito de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.